Muy buenas tardes, estimados amigas, amigos, otra vez de vuelta para proseguir el aprendizaje de la Aymara. Kamisaki, Hilotanaka, Kuyakanaka, Mayampiwakut, Anitaski, Aymararu, Yatinta, Yatega, Xallika, Tokewa, Chiquiata, Askani, Kuna, Yatinta, Unakatika, Hotekani, Okotaki. Bien, estimados amigos, para esta tarde está preparado la unidad de aprendizaje estados emocionales, ¿no? Cómo aprender, cómo preguntar sobre los estados emocionales en Aymara. Su título adjunto por neologismo es Chuimach Ayahtanaka, ¿no? Referido a los estados emocionales, al sentimiento en este caso, ¿no? Chuimach Ayahtanaka, estados emocionales en Aymara. Preguntas, dice. Hispanaca. Tenemos cuatro preguntas principales para poder trabajar en función a los cuatro pronombres personales en el Aymara. Naya, yo, Juma, tú, Jupa, él o ella, Hiwasa, nosotros, ¿no? Los cuatro pronombres singulares. Obviamente sus plurales también son otro tipo de eh, consistencia en las preguntas. Acá tenemos. ¿Cómo manejamos entonces, no? Para preguntarse a uno mismo, ¿no? Dice entonces, Nayaj, ¿no? Esta X es el sufijo oracional. Algunos puede estar completo o simplemente con elisión vocálica, no casi en nada cambia, ¿no? La pregunta dice, kun hamask tsa, dice, ¿no? Nayaja kun hamask tsa, ¿cómo estoy yo? Dice. Y la respuesta será, ¿no? Si uno se pregunta a sí mismo, con jamás dirá, humaj, aquí viene el estado emocional, ¿no? Estado emocional, como podemos observar luego en este momento, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Para eso, vayamos entonces. Dentro de los estados emocionales vamos a ingresar al uso del sufijo ta. El, el sufijo ta completivo, ¿no? Su nombre lo reconocen como sufijo ta completivo, que es equivalente al do, to, yo, so en el castellano, al estado de participio, ¿no? Do, to, yo, so. Ahí cansado, satisfecho, contento, nervioso, por ejemplo, termina, ¿no? Varios estados emocionales. Su regla principal en el Aymara, por ejemplo, surge a partir de verbos, como podemos observar acá, ¿no? Verbos, por ejemplo, kusisiña, que significa alegrarse, musparaña, que significa sorprenderse, titiña, que es enojarse, ¿no? Acá el infinitivo ña, obviamente, se elide y se añade el participio, el sufijo completivo ta. En este caso en el Aymara no es participio, es con sufijo completivo, ¿no? Es como algo concluido, obviamente en la función de participio, ¿no? Ta, en todos los estados emocionales. Cabe decir que casi en el 95% de los estados emocionales en Aymara lleva este sufijo completivo ta después de la palabra ta raíz de los verbos. Los estados emocionales siempre vienen de los verbos, de una acción activa, ya sea pasiva en este momento, ¿no? Por ejemplo, enojado en forma participio, ¿no? Titita. Viene del verbo titiña, enojarse, entonces enojado, ¿no? Alegre, acá por ejemplo en el castellano también existen esas excepciones que no siempre cumplen con estas terminaciones de participio. Por ejemplo, aquí termina en re, ¿no? No hay problema. Cusicita es el estado emocional alegre, ¿no? Y viene del verbo cusiciña, alegrarse, ¿no? Se elimina el infinitivo ña, se aumenta el participio o el sufijo completivo ta. Cusicita, alegre, ¿no? Acá ven, sorprendido, igual otro estado emocional en participio, musparata, ¿no? Sorprendido, musparata. Acá viene del verbo musparaña, ¿no? Aquí viene, obviamente, terminado en ta. Ta, 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 ¿no? Todos los sufijos completivos ta. Bien, bajo ese principio entonces ingresamos acá. Humaj, por ejemplo, ahí teníamos aquí. Kusisita o musparat, uno de esos vamos a usar, ¿no? Humaj kusisita tawa, ¿no? Esta versión, esta unión del sufijo ta completivo y la wa, el sufijo wa, cumple como una función del verbo ser o estar en Aymar. Ahí está. Tú estás, ¿no? Tú estás enojado, por ejemplo, humaja, acá podemos colocar el verbo terminado en ta, ¿no? Ti
ti, ta, ¿no? Humak ti, ti, ta, tawa. Tú estás enojado, ¿no? En el otro, podemos colocar Juma, con el Juma la pregunta cambia. Juma kunja masktasa, dice, ¿no? ¿Tú cómo estás? Si alguien te pregunta a ti. Entonces no empieza. Yo, empezamos. La interacción cambia al revés entre el emisor y el receptor, entre Naya y el Juma, ¿no? Naya, acá otra vez. Supongamos aquí vamos a colocar sorprendido. Y dijimos que el sorprendido era muspara ta, ¿no? Entonces, dice Nayah musparata tua. Aquí está marcando también eh, el sufijo tua, por ejemplo, el T de marcador de primera persona y el wa afirmativo. Ambos forman como cumplen como el verbo cero estar en Aymara. Estoy, dice, ¿no? Yo estoy sorprendido. Nayah musparata tua, dirá, ¿no? Para jupa, ¿qué términos usamos? ¿Qué pregunta? Jupa kun jamás quizá, dice, ¿no? Él o ella, ¿cómo está? Entonces acá otra vez anotamos. Jupa, vamos a colocar que está enojado otra vez ese sufijo, ¿no? Jupa, titita, wa, ¿no? Él o ella está enojado. Aquí entra su equivalencia, ¿no? Titita termina en ta, ¿no? Jupa kun jamás quizá, jupa titita. Cuarto, Hiwasaj kun tansa, dice, ¿cómo estamos nosotros? Empieza otra vez con el mismo pronombre y acá colocamos que todos estemos sorprendidos. Aquí vamos a colocar musparata, ¿no? Musparata. Bien. Hiwasaj musparata tanwa. Está el flexivo de persona tan de cuarta persona más la wa, sufijo wa, cumplen como una función de verbo ser o estar en de la cuarta persona. Estamos, nosotros estamos sorprendidos, ¿no ve? Hiwasa musparata tanwa, dice, ¿no? Como verán, hay cuatro tipos de preguntas. Nayaha kun jamás para preguntarse a uno mismo, para preguntar a alguien que te diga cómo estás, ¿no? Luego, que alguien te pregunte a ti, al Huma, ¿no? Huma kun hamasktasá, y tú preguntas Nayahmus para tatua, siempre terminado en esta TWA para marcar la primera persona. No es lo mismo decir Nayahmus para tatawa, ¿no? O Nayahmus para tawa, eso no, porque se entendería como la función de la tercera persona aquí. Entonces hay que tener muy bien en cuenta que para el Naya, primera persona termina en tua, aquí podemos marcar, ¿no? En tua, la segunda persona termina en tawa, tercera persona terminado jupa en wa, y la cuarta obviamente en tawa, ¿no? Son las terminaciones que hay que tener muy cuidado en la descripción de las emociones. Las funciones principales son estas entonces. Naya kun jamás ksa, humah kun jamás ktasa, hupah kun jamás quizá, ¿no? Hiwasaj kun jamás tansa, diciendo cómo estamos nosotros. Entonces las respuestas van abajo tal cual, ¿no? Humah, y en este espacio entra cualquier estado emocional que usted siente en ese momento, que enseguida vamos a aprender muchas de ellas, ¿no? Siempre terminado en tawa cuando quieres describir a alguien de frente, a tu receptor, ¿no? Ahora, terminado en tua, cuando quieres describirte tú mismo, tu estado emocional, y todos los demás estados emocionales terminado en ta, y excepción a algunos que vamos a revisar luego. Jupa con jamás quizá de tercera persona, cuando se habla del jupa de él o ella, la terminación solamente va a ser wa, no tawa, tampoco tua, y el B y el estado emocional terminado en ta. Y cuarta, cuando hablamos de nosotros, hiwasa, se habla del tanwa, ¿no? Que es el marcador de cuarta persona, y el verbo, y el estado emocional, que es el adjetivo eh, ingresado en ta. Cualquier estado emocional puede ingresar aquí, ¿no? Entonces acá puedes colocar, por ejemplo, nayah titita tua, nayah kusisita tua, Naya musparata tua, terminado TWA, ¿no? TWA. Para segunda persona, humah titita tawa, humah kusisita tawa, humah musparata wa, ¿no? Ahí podemos ir completando todas las respuestas posibles en función a las preguntas que se hacen, ¿no? Bien, entonces vayamos a revisar algunos estados emocionales. Por ejemplo,
en esta página podemos observar varios estados emocionales, ¿no? Por ejemplo, carita, que significa cansado, que termina en ta, ikipurita, que significa, no sé, con sueño, soñoliento, ¿no? Ikipurita, wali carita, que sería exhausto, ¿no? Más que cansado, wali carita, que usa un adverbio intensificador, wali, ¿no? Tenemos después pututjata, que es de pututi, del calor, acalorado, ¿no? Taijata viene de la palabra taya, con friolento, con frío o enfriado, ¿no? Que podemos traducirlo. Titita, que habíamos revisado anterior, viene del enojado, ¿no? Eh, Después tenemos manca o tjata, ¿no? Tener hambre viene de este, es un verbo frasiológico en este momento, y entonces dice hambriento, ¿no? Umat parjata, por ejemplo, podemos ver, para siempre es la sed, lo sediento de alguien, ¿no? Umat parjata, por ejemplo, sediento. Si santata, por ejemplo, satisfecho, si santata. Usuta, usu viene de enfermedad, entonces va a ser enfermo, ¿no? Usuta. Cusicita, que acá hemos revisado anteriormente, va a seguir siendo cusicita, alegre o contento, ¿no? Piñacita, que es otra versión de titita, que algunos lo manejan solo enojado, no tan furioso en este momento, ¿no? Piñacita, igual enojado. Muljata, que es de muljasiña, del verbo, ¿no? En asustarse, muljata, ¿no? Más abajo tenemos otros verbos, por ejemplo, yaquita, viene de yaqui, de pena, entonces va a ser triste, ¿no? Luego tenemos musparata, sorprendido, eh, obviamente igual terminado en el sufijo completivo ta. Kuchiki, de ahí viene del verbo alegre, que es otra forma de decir contento, kuchisita, ¿no? Estoy alegre, contento. En casita viene de la palabra penca, vergüenza, entonces alguien va a estar avergonzado, pencasita. Payachasita, payachasiña es la duda, ¿no? Entonces va a ser dudoso como tal. Como verán, acá observamos cantidad de estados emocionales terminados todos en el sufijo completivo ta, ¿no? Que es equivalente al participio en el castellano do, to, cho, so. Y los estados emocionales siempre van a surgir en función a un verbo. Por ejemplo, carita viene del verbo cariña, cansar, y kipurita, que se llama del verbo ikipuriña, por ejemplo, exhausto o tener sueño, por ejemplo, es un verbo frasiológico. Wali carita, que también viene del exhausto, ¿no? Wali cariña, cansarse mucho, ¿no? En este caso. Putut jaña de acalorarse y va a venir siendo acalorado, ¿no? Acá el infinitivo ña en el aymara ha sido reemplazado por el sufijo ta para formar el estado emocional. El estado emocional, para describir estados emocionales en el aymara, entonces, siempre nos vamos a guiar en función a los verbos, a las acciones que se está sintiendo en ese momento. Puede ser una emoción, obviamente, ¿cómo se llama? Activo o pasivo, ¿no? Lo activo decimos una emoción con movimiento del cuerpo y pasivo una emoción simplemente expresión facial nada más. Todos esos también tienen sus verbos y sus derivados van a ir siempre terminado en el sufijo completivo ta. Acá podemos ir observando, por ejemplo, es en orden correlativo de estas palabras en Aymara, los estados emocionales, ¿no? El primero vamos entonces, carita, ikipurita, wali carita, fututjata, ¿no? ¿Cómo podemos describir entonces? Jupaj carita wa, de tercera persona. Jupaj ikipurita wa, ¿no? Jupaj wali carita wa, Jupaj pututjata. Estamos usando los cuatro estados emocionales en función a las respuestas que hemos revisado anteriormente en los estados, ¿no? Y aquí progresivamente podemos ir reconociendo así todos estos estados emocionales, ¿no? Como tal, ¿ya? Bien. Más abajo, por ejemplo, encontramos algunas especificaciones en el texto. Por ejemplo, dice el sufijo ta, completivo, es lo que les hablaba, marca el estado de ánimo de las personas en la lengua, ¿no? Siempre va a especificar, excepto de algunos, que siempre hay excepciones en cada lengua. Por ejemplo, el waliki, ¿cómo estás? ¿No? Kunjamas waliki, dice, ¿no? Estoy bien, por ejemplo. El bien no termina en ta. Entonces, waliki ¿no? O waliki es lo mismo, ¿no? Lo otro, no estoy bien, dicen, ¿no?
haniwaliti, añadido del sufijo del adverbio de negación no, puede ser haniwaliki. De ahí, por ejemplo, no entra el sufijo de completivo ta. Son las excepciones que existen dentro de la lengua aymara. Acá podemos ir reconociendo estados de ánimo, ¿no? El último que era, por ejemplo, payachasita, la duda, ¿no? Supongamos una expresión de duda si los resultados han sido buenos o no. Acá en casita, sintiendo vergüenza, por ejemplo, ¿no? En casita o estamos usando esta palabra. Y obviamente si fuera en primera persona utilizamos nayar en casita tua, ¿no? TWA, nayar payachasita tua. Aquí va a ir subiendo TWA para primera persona cuando quieras describirte y wa directamente para tercera persona, ¿no? Hupak para tawa, hupak uchisitawa, hupak encasitawa y así consecutivamente, ¿no? Entonces podemos ir revisando, si alguno no nos recordamos cómo se dice ese estado emocional, entonces podemos basarnos en algún diccionario en Aymara que también ahí se describen los estados emocionales. Acá tenemos algunos con sus traducciones, sus glosas en el castellano, por ejemplo, carita, wali carita, taijata, mancautiata, sisantata, kusisita, mulijata, musparata, payachasita, acá chuimamunata, que es un neologismo actual de enamorado, pisayasita del arrepentido, y así consecutivamente podemos ir observando cada uno de los verbos, ¿no? Chuima praquita, por ejemplo, que es otro de los neologismos para decir decepcionado exclusivamente decepcionado de amor, de ahí surge este neologismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, más abajo podemos observar, acá tenemos algunos emoticones que muy usuales se utilizan dentro de las redes sociales, ¿no? Acá, por ejemplo, Ikipurita dice su estado emocional. ¿Cómo podemos colocar en tercera persona? Hupaj Ikipuritawa, ¿no? En primera persona para el yo va a ser Naya Ikipurita Tua, debe doble A, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a considerar que está dudoso, ¿no? Con duda, pensando, o pensando puede ser lupicita, ¿no? Que está más arriba en este sector, se está configurando el pensativo, ¿no? Lupicita. Y ahí colocamos, ¿no? Jupaj lupicitawa, jupaj payachasita o dependiendo. Siempre en guay en primera persona terminado en toa. Y así consecutivamente podemos ir completando cada uno de los estados emocionales para describir. ¿Cuáles son las preguntas que utilizamos? Permítanme un momento, por favor. Ahí estamos, ¿no? Dice, Humah kun hamasktasá, dice, ¿no? Aquí, por ejemplo, está otro sufijo. Recuerden que ustedes el aymara es una lengua sufijante, dice, ¿no? El sufijo sa interrogativo cumple la función de pregunta y siempre va al final de los pronombres interrogativos. Kuna, dónde, kuna, qué, cauqui, dónde, kiti, quién, kun, jama, cómo, cauca, cuánto, kuna, pacha, cuándo, dice, ¿no? Siempre en función a esos va a acompañar al final. Porque hay otros sufijos interrogativos que más después vamos a hablar igual que el sufijo ti, por ejemplo, que es más conocido el sufijo interrogativo. Aquí dice, Humas kun hamas. Esa es la pregunta que hemos usado, ¿no? Nayah kusisita tua, podemos decir, en función para poder concluir en esta parte, ¿no? La pregunta. Aquí estamos. Humas kun hamas. Esa era la pregunta. Nayah musparatatu, ¿no? Hupah kun hamas quizá, hupah titita. Bien, entonces hagamos una hermenéutica de trabajo en función a eso, los más usuales. Naya se refiere a ti, yo, ¿no? Juma, tú, jupa, él o ella, jiwasa, nosotros. Y es así que podemos ir relatando un sinfín de cantidades de estados emocionales, como en el texto habíamos observado en esta parte, ¿no? La mayoría, el 95% de los estados emocionales termina en sufijo completivo ta, siempre eliminando el ña infinitivo, viene de los verbos. Solo así podemos ir describiendo si no nos recordamos cómo se dice ese estado emocional. Acá tenemos una lista de estados emocionales que podemos ir colocando y realizar actividades con diferentes emociones, ¿no? Y como tal, más arriba habíamos revisado, por ejemplo, acá, ¿no? Es el texto muchos deben conocer, por ejemplo, estas imágenes en función del texto Word by Word Dictionary de English, ¿no? En el aprendizaje del inglés representan estos gráficos, entonces nos estamos prestando para poder explicar algunas expresiones comunes que existen en cada sociedad, ¿no? Acá tenemos una lista de los
de los adjetivos, que en este caso serían los estados emocionales. Bien, entonces la pregunta para eso va a ser, Humah kun hamasktas, es la, ¿cómo estás? Nayahmus para tatua, recordemos entonces, tatua de primera persona, tawa de segunda persona, huma, wa de tercera y tanua en cuarta persona. La terminación siempre va a ser ese cuarto. Bien, espero que esta guía les haya servido por lo menos para recordar algunas condiciones y principios para poder describir los estados emocionales en Aymara. Más adelante vamos a seguir planteando algunas especificaciones para que usted también practique ahí donde está en forma escrita o oral, conociendo estos principios y algunas reglas para no poder equivocarnos al expresarnos o al aprender el Aymara. Muy bien, les deseo mucha suerte. Jikisinkama, Hilakuyakanaka, Askinamaki Samartabhata. ¿Ya? Bien, entonces les recomiendo que vayan trabajando con estas preguntas planteadas.